SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Muy buenas noches. Buenas noches. Vengo sin vaca. He estado buscando alguna por la Gran Vía. Pues sin vaca, ¿de qué vamos a hablar? Porque llevamos 2 semanas que si no hay vaca no se habla de nada. Vengo sin vaca, a ver qué hacer. José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Buenas noches. Al micrófono, Margallo, al micrófono. Buenas noches. No, yo me he dejado la vaca abajo, ¿no? Pablo Iglesias, muy buenas noches. Yo vengo sin vaca, pero vengo con podcast. Ah, sí, es verdad que se nos ha hecho podcaster el señor Iglesias. Total. ¿Y eso? Pues bueno, muy ilusionado, tratando de aprender de los mejores, de ti, de los que hacéis radio y pues muy pronto en público, un podcast modesto, pero vamos a estar 4 días a la semana, la base intentándolo hacer bien y bueno, aportar y aprendiendo mucho. Hasta aquí la cuña, ¿eh? Hasta aquí la cuña de la competencia. El día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, otro día en el que Djokovic ha marcado la actualidad y hasta la rueda de prensa tras la primera visita de Olaf Scholz a Pedro Sánchez. No hay nadie por encima de las normas. Y en relación con las manifestaciones que se han hecho por parte del alcalde de Madrid, otro tanto de lo mismo. Unas declaraciones de Martínez Almeida que la oposición en Madrid rechaza por elevar a reclamo la figura de un antivacunas. A pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, es un elemento publicitario y de reclamo para garantizar que ese Mutua Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años. Y el propio alcalde, que hoy va a estar en el larguero, ha tenido que matizar en Telecinco. Para mí el comportamiento de Djokovic desde luego ha sido todo menos ejemplar en toda esta cuestión. Djokovic, que con una PCR negativa sí podría entrar en España, termina el lunes en Serbia tras el no de Australia y de Roland Garros. Más allá de este asunto, en su rueda de prensa conjunta, tanto Pedro Sánchez como Olaf Scholz han reclamado a Rusia una desescalada de la tensión en la frontera de Ucrania. Un día en el que Unidas Podemos, su portavoz Alejandra Jacinto, ha culpado a la parte socialista del gobierno del retraso en la aprobación de la ley de vivienda que estaba previsto que mañana fuera el Consejo de Ministros, pero sigue pendiente del informe del Poder Judicial. Creo que habría que preguntar a la ministra del Partido Socialista a qué se debe ese retraso de un mes para llevar el texto legal al Consejo General del Poder Judicial. Lo que se aprueba mañana es la ayuda al alquiler para jóvenes que la ministra Raquel Sánchez acaba de publicar aquí en Hora 25, que va a ser retroactiva. Yo confío que en un par de meses podamos tener aprobado definitivamente los criterios de reparto que se aplicarán, pero será retroactivo. De lo sanitario, la ocupación hospitalaria por COVID está en riesgo muy alto en España y Cataluña ha decidido levantar a partir del viernes el toque de queda. La que no ha alcanzado su pico es la polémica por las fiestas en Downing Street en las Navidades del año pasado. El exasesor de Johnson, Dominic Cummings, asegura en su blog personal que el primer ministro ha mentido al Parlamento al pedir perdón y asegurar que eran eventos de trabajo. Cuenta Cummings que el propio Johnson permitió al menos una de esas fiestas a sabiendas de que era una fiesta y que puede contarlo porque él mismo le advirtió de que iba contra las normas. Y termina el lunes con un misterio resuelto: ¿quién traicionó a Ana Frank? Un equipo de historiadores sostienen que fue un notario judío que conocía a la familia y reveló su escondite a cambio de su propia seguridad. 1 minuto y abrimos el Ágora de Hora 25. Esta noche hemos propuesto a los 3 miembros de esta Ágora empezar el análisis por la gran brecha que parte España ahora mismo, más allá de la ideológica, de la territorial, de la que sea. Hay una brecha que es dramáticamente profunda y que condiciona todo lo demás. Y es la brecha de la desigualdad. En España, tan solo durante el primer año de pandemia, más de 1 millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa. Nos referimos a personas que no pueden permitirse una comida de carne, de pollo, de pescado, al menos cada 2 días, que no pueden hacer frente a una factura imprevista, mientras, desde el inicio de la pandemia, los 23 principales millonarios españoles vieron crecer su fortuna un 29%. Son datos que ha aportado hoy Íñigo Macías, que es el responsable de investigación de Oxfam Intermón, y esta noche en Hora 25 de los negocios hemos escuchado a Thomas Piketty, que es el economista francés referente sobre las políticas contra la desigualdad. Al final lo que va a pasar es que habrá mayorías políticas para que los ricos paguen, como ocurrió en la Revolución Francesa, cuando la solución a una gran crisis de deuda fue acabar con los privilegios fiscales de la alta aristocracia. Hoy tenemos una nueva aristocracia financiera que ha construido sus propios privilegios y creo que esto cambiará. Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias, les planteo cómo combatimos la desigualdad, que estaremos de acuerdo, entiendo, en esta mesa, en que es el gran drama que tenemos ahora mismo, el gran problema que tenemos ahora mismo en España, la desigualdad. ¿Cómo la combatimos, Margallo? Para empezar, Piketty ha dicho una cosa bastante pintoresca y que no es verdad. Es decir, la Revolución Francesa no hizo eso. Hubo un folleto de 1750, 49 años antes, que se llama Ne repugnate,
que el rey encargó a un ciudadano francés para acabar con la exención de impuestos del clero. Y ya puestos, dijeron, si el clero va a pagar impuestos, ¿por qué no lo pagan los nobles también? Pero fuesen ricos o pobres, no tuvo nada que ver con una distribución de la riqueza. Vamos a ver, era evidente, los datos no mienten. La globalización ha tenido ventajas y ha tenido inconvenientes. En temas de pobreza, riqueza, ha tenido algunas ventajas evidentes. Ha cortado la desigualdad entre países. Ahora es menor que antes de la globalización. Ha sacado a un porcentaje importante de población de la pobreza, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030, y ha aumentado las clases medias, sobre todo en los países emergentes. Pero es verdad que ha aumentado la desigualdad interna. ¿Cómo se corrige eso? No es fácil. Es decir, la globalización quiere decir que hay libertad para moverse, circulación de personas, de capitales, etcétera, y por tanto siempre los que son más ricos, los que son riquísimos, lo que van es a buscar las fórmulas jurídicas de sociedades, etcétera, o de localización en los países con menos tributación para establecerse. ¿Cómo se hace eso dentro de casa? Bueno, con los dos instrumentos que tiene un Estado, que es el ingreso y el gasto. Es decir, tienes que tener un ingreso que sea progresivo y un gasto que sea redistributivo. En términos razonables, porque si acabas matando la gallina no redistribuyes nada, porque no hay nada que distribuir. Pero es obvio que es una de las grandes asignaturas pendientes de la globalización que nadie sabe muy bien cómo abordar. Iglesias. De acuerdo con Margallo, añadiendo una cosa más. Para reducir la desigualdad, que en España es un drama y los datos conocidos hablan con unos datos de desigualdad más preocupantes, se pueden hacer básicamente tres cosas. Por la vía de los ingresos, una reforma fiscal. Una reforma fiscal que, digamos, esté más cerca del espíritu de la Constitución, que dice que la fiscalidad tiene que ser progresiva y que haga que en este país una minoría, que son básicamente los que viven de las rentas de capital, paguen lo que les corresponde. Esto es algo, además, que no es una cosa solamente de la izquierda o de Unidas Podemos. Esto el presidente de los Estados Unidos, cuando dice a los ricos ustedes tienen que pagar lo que les corresponde, está diciendo algo de puro sentido común y que aquí todavía no se ha hecho y que hay que hacer porque hay enormes resistencias de esos que no pagan y que además no se dedican recursos de la administración, recursos de Hacienda para investigar el fraude. Eso con respecto a los ingresos. Hay un segundo elemento que tiene que ver con los gastos. Hay una parte de la sociedad que necesita salir de áreas de exclusión. Para eso hace falta que mecanismos muy positivos como el ingreso mínimo vital lleguen a más gente, porque no llega todo el mundo al que tendría que llegar. Y el tercero, que no lo mencionaba Margallo, es muy importante. Tiene que ver con los salarios. Para eso hay que hacer legislación laboral que vaya en la dirección de reducir la temporalidad, la precariedad, elevar los salarios, y para eso es fundamental que el salario mínimo interprofesional siga subiendo. En este país se ha anunciado el apocalipsis cada vez que en los últimos años, y aquí pues tengo que sacar un poco de, digamos, orgullo de gobierno de coalición y en particular del papel de mi partido, se nos decía que subir el salario mínimo interprofesional iba a colapsar la economía y se ha demostrado que, por el contrario, es una medida que beneficia a todos y que además sirve inequívocamente para reducir los niveles de desigualdad. Carmen Calvo. El gran asunto de la democracia es la igualdad. En realidad, todo el sistema político que llamamos democrático surge de la política moderna, del Estado moderno, para construir igualdad. Los ciudadanos, la ciudadanía viene a decir aquello de que el poder está repartido, una persona, un voto, y que naturalmente todo el sistema político tiene que responder a una paulatina fórmula de igualdad de todos. Es tan así que la derecha y la ultraderecha en los últimos años se ha inventado un falso debate sobre la libertad para despistarnos de la igualdad. Para despistarnos. O sea, cuando hablamos de hay que ser libres, somos bastante libres, dentro de que la libertad es siempre limitada por cuanto todos tenemos derechos y los derechos de unos tienen el límite de los otros, para despistarnos del verdadero núcleo central de todo el sistema político que llamamos democracia, que es la igualdad. Y en ese sentido, los franceses, la Ilustración, pero no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, toda la enciclopedia,
sobre todo Diderot, da vueltas sobre el elemento que va a unir la posibilidad de ser libre, que es serlo todos, teniendo condiciones de dignidad de vida, sobre la pivotación de una reforma fiscal, sobre la pivotación de políticas de redistribución. En realidad el estado de bienestar y los servicios sociales son redistribución en especies de igualdad para todos por las condiciones en las que puedes vivir. La educación obligatoria, gratuita para todos, pagada por impuestos. Así que hay un tercer elemento que la ultraderecha se dedica también a masacrar, que es la fraternidad. Hacernos solidarios de manera obligatoria. Para la democracia la solidaridad no es un sentimiento voluntario, tiene que ser una actitud obligada de reparto entre todos y de seguir construyendo colectividad. Si nos dejaran pagar impuestos por el sentimiento de ser solidarios con los demás, a lo mejor no los pagaríamos. Si lo convertimos en una obligación jurídica con su correspondiente delito, todos tenemos que contribuir. Es decir, la idea de la fraternidad o solidaridad es una idea obligatoria para la igualdad, sí o sí. Y a esa se enfrenta continuamente el egoísmo rampante que vemos en fórmulas personales o en fórmulas colectivas, que al final remiten siempre al egoísmo. Sálvese quien pueda, a mí me da igual lo que le ocurre al lado, yo me comparo en un nacionalismo extremo para demostrarle al otro que soy mejor. No olvidemos que el trípode de la Revolución Francesa, que es el que da pista de salida a la modernidad política, es un trípode que hay que mantenerlo íntegro, los tres elementos hay que mantenerlo íntegro. Sí que hay que hablar mucho de fraternidad, hay que hablar mucho de solidaridad. Tres puntualizaciones. La primera, el gravamen sobre el ahorro, el impuesto sobre el capital, o se hace mundialmente o no es posible. ¿Por qué? Porque los capitales fluyen allí donde tienen una fiscalidad más baja. Acabo de leer una entrevista de Bosano, del que fue el primer ministro de Gibraltar, que ha dicho que van a entrar en la Unión Aduanera de la mano de Pedro Sánchez, pero que no piensan modificar el régimen fiscal, que grava tipo cero las sociedades. 2. Cualquier reforma de fiscalía en España, si de verdad quiere tener recaudación, recae necesariamente sobre las rentas de los inmuebles y sobre todo sobre las rentas del trabajo, que pagan el impuesto sobre la renta y pagan las cotizaciones, que es un impuesto al empleo. Por tanto, ese camino hay que transitarlo con tranquilidad. Tercero, es verdad que hay que subir los salarios, pero la única forma de subir los salarios en un mundo globalizado, en que la regla es la competitividad, es aumentar la productividad. Y eso sí que requiere un esfuerzo de gobierno serio. Educación, formación, inversión en infraestructuras y sobre todo en I+D+I para la digitalización. Y luego las fórmulas estas mágicas, yo estoy, claro, como no voy a estar de acuerdo con la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero escuchaba antes la entrevista que te has hecho a la ministra sobre la vivienda, que ha sido un poco lenguaje Disney, ¿no? Tú le has hecho una pregunta muy amable: si usted tuviese un apartamento en Ibiza por 700 euros, claro, es que eso no existe. Pero la respuesta también ha sido maravillosa, porque es que ha dicho que se va a gravar solo a los grandes tenedores que sean personas jurídicas y tengan más de 10 pisos. Mire, si yo tuviese 35 pisos y fuese una sociedad, haría 4 pequeñas sociedades por internet, que las hago en 24 horas y había saltado la norma. Por tanto, espero que hayan refinado un poco más la regulación de este tema, porque si no vamos a ir a una auténtica broma que puede servir para ganar las elecciones, sí, pero desde luego no va a arreglar el problema. Si Margallo tuviera 35 pisos e hiciera tal cosa, estaría cometiendo un fraude y si en este país hubiera unos jueces que hicieran su trabajo y un gobierno que haga las leyes como tiene que hacerlas, no hay juez que te condene por tener varias sociedades. Acabaría en la cárcel. Eso se le llama ingeniería para defraudar al fisco. Es verdad que hay países donde hay mecanismos legales para defraudar al fisco, pero es que eso es lo que hay que perseguir. Es verdad que Margallo decía una cosa que es inteligente y que es verdad, y es que el modelo productivo de un país es determinante para nivelar los salarios y para que el propio sistema fiscal funcione. Es verdad, pero tampoco sirve el argumento de como estamos en un contexto globalizado, básicamente lo que tenemos que hacer es competir bajando los salarios, o lo que tenemos que hacer es, como hacen algunos países del tercer mundo, decir aquí no paga impuestos nadie y así van a llegar muchos capitales, que es lo que durante mucho tiempo han dicho algunos. Los países serios, los países
países que funcionan bien son los países en los que los ricos pagan impuestos de verdad, los países en los que hay buenos salarios y los países que tienen un sistema de cobertura social que evita situaciones de riesgo social. Y entonces, para eso, España, por ir a lo de aquí, tiene todavía margen para hacer muchísimas cosas que no se han hecho. Una de ellas es perseguir el fraude fiscal, y esto lo dicen los propios técnicos de Hacienda. Es verdad que perseguir el fraude fiscal es perseguir a gente muy peligrosa, gente con mucho dinero y gente con mucho poder, que son los que defraudan. La gente que nos está escuchando dirá, no, pues yo una vez pagué una cosa sin IVA, o yo hice una chapuza un fin de semana por mi cuenta y no sé qué. Hombre, eso no está bien, pero eso no es el fraude fiscal de verdad. Los que en este país hacen fraude fiscal de verdad van vestidos con chaqueta y corbata, con ropa muy cara, y son públicamente gente aparentemente muy respetable. A por esos hay que ir para que paguen lo que les corresponde. Y eso es una cuestión de voluntad política. Cada euro invertido en perseguir el fraude fiscal de los grandes se traduce en un aumento de la recaudación enorme. Pero y luego, este gobierno del que ustedes forman parte, esos dos partidos, miro a Unidas Podemos y al Partido Socialista, Iglesias, Carmen Calvo, ¿cuántos inspectores de Hacienda más ha incorporado para luchar contra el fraude fiscal? Ojalá tuviéramos ese ministerio. Yo ese dato concreto no lo tengo. Lo que sí es verdad es que el último dato que yo conocí era un dato ya muy interesante, de esfuerzo importante, interesante, en la persecución de los delitos fiscales, fundamentalmente los que afectan a este asunto, ¿no? Pero yo también quiero decir que el desmontaje de la igualdad y su falta de construcción también está alojada en los pequeños y contundentes detalles. Cuando nos dedicamos a desmontar la sanidad pública y a privatizarla, estamos desmontando igualdad. Estamos desmontando posibilidades de igualdad. Cuando, entendiendo que tenemos un modelo, evidentemente, de economía abierta, donde el sector público y el privado conviven, pero cuando la proclama política es continuamente tan trilera como quiero bajar impuestos pero mejorar los hospitales, quiero bajar impuestos pero mejorar la educación. Eso es una gran mentira, eso no es posible. Y cuando se resiente la educación y cuando se resiente la sanidad pública, se resiente la calidad de lo que le llega justamente a las capas económicamente más frágiles. Y eso es justo lo de no construir igualdad. Claro, señora Calvo, pero la izquierda en las últimas elecciones a las que se ha presentado, que han sido las de Madrid, tomó la decisión de no hablar de impuestos. No. Vamos a ver. Parte de lo que llamamos izquierda. Había otra, vamos que si hablamos de impuestos. Vamos a ver. Nosotros tenemos un programa electoral y nosotros tenemos unos acuerdos en nuestros congresos clarísimos acerca. Es el presidente del gobierno el que no hace más de 2 semanas le escuché hablar de una fiscalidad justa, de una fiscalidad que tenía que ver con las políticas, evidentemente, de sostenibilidad que necesitamos y con una reforma fiscal que está en marcha. Hay un equipo de especialistas convocados por la propia ministra de Hacienda que imagino que estarán haciendo su trabajo de asesoramiento. Me refería a los tramos autonómicos. Pero si ya no queda ninguno, señora Calvo, que eran los que estaban en juego en las últimas. Carmen, de los expertos han ido todos, ¿no? Vamos a ver, es evidente que en los tramos autonómicos, en los impuestos que pueden hacer las autonomías, hay que estar al margen y a la legitimidad de los gobiernos que salgan de esas urnas. Es evidente, pero mi partido es un partido que cree profundamente en una fiscalidad progresiva que redistribuya y reequilibre. Es verdad que a la izquierda, de mi izquierda, todo esto le resulta mucho más fácil, pero luego resulta que el colchón electoral masivo, me refiero a votos y a escaños con los que se puede gobernar y hacer políticas de izquierda, dependen de los resultados, hasta ahora en la historia de España, de los resultados del Partido Socialista Obrero Español. Y esto también forma parte de la madurez política de cómo poder saber si entre el 10 o el 8 hace salvo. Como se está poniendo interesante esto, hago un paréntesis para decirles a nuestros oyentes que además de escuchar pueden verlo en cadenaser.com. Tres puntualizaciones. Un segundo que iba a Iglesias y le doy la palabra. Aquí yo creo que has dado en la clave, Aimar, porque has puesto encima de la mesa algo que ocurrió en las elecciones en Madrid. Fíjate que yo no creo que Gabilondo estuviera en contra ideológicamente de subir los impuestos a los ricos en Madrid. Creo que renunció a dar una batalla cultural. Creo que Gabilondo llegó a la conclusión de si nosotros decimos que hay que hacer esto y pensamos que hay que hacerlo, la derecha va a decir no, quieren subir los impuestos y vamos a perder esa batalla de los marcos. Creo que es algo parecido a lo que ocurrió hace 2 semanas con el famoso bulo contra Garzón.
no demos esta batalla contra las macrogranjas, aunque estamos en contra de las macrogranjas, porque podemos perder el marco y nos va a ir mal en la campaña de Castilla y León. Yo sé cómo funciona la comunicación política, o sea, me he dedicado a eso mucho tiempo. Yo creo que es un error. Yo creo que a la derecha hay que enfrentarla culturalmente. Y la única manera en la que la izquierda puede ganar a la derecha es diciendo, pues claro que hay que hacer una reforma fiscal. Y cuando la derecha dice que esto es subirle a los impuestos a todo el mundo, hay que decir, mire usted, es mentira. No hay que subirle los impuestos a todo el mundo. Hay que subirle los impuestos a los que tienen mucho. Y a los que básicamente tienen mucho sin hacer nada. Porque las rentas del capital no son productivas. O sea, no es alguien, digamos, que genera empleo o que ayuda a que las empresas produzcan cosas. Es alguien que simplemente vive de su renta. Igual que con las macrogranjas, había que enfrentar a la derecha y decir, es una barbaridad para la salud pública que se esté produciendo un tipo de carne de mucha peor calidad que la de la ganadería intensiva. Cuando la izquierda se tapa con una manta y dice, no, nosotros vamos a parecer conservadores también. O sea, yo soy Paje o soy Lambán, o incluso en algunos momentos que yo creo que se equivoca el presidente del gobierno, yo también soy conservador, yo también soy de centro, entonces es cuando la derecha nos machaca. Y en este caso hay que asumir, claro que la izquierda defiende en todos los ámbitos que hay que hacer una reforma fiscal y vamos a dar esa batalla con la derecha, igual que había que darla con la cuestión de las macrogranjas, y creo que esta última semana ha sido aleccionadora en ese sentido. Margallo. Eso, yo no quería entrar sobre las macrogranjas, tengo aquí las declaraciones de Garzón, pero dijo otra cosa bastante pintoresca, que es que la ganadería intensiva o las macrogranjas, que ahora les llaman así, aunque no está muy bien definido, eran responsables de las 3/4 partes de las emisiones de gasto de efecto invernadero que produce España. Son la ganadería. ¿Tú sabes que donde hay macrogranjas la gente no puede beber agua del grifo? No, ¿sabes de Margallo, cuánto? Sí. No puede beber agua del grifo la gente en las zonas en las que hay macrogranjas. Una afirmación, que es que la ganadería intensiva es responsable de las 3/4 partes, es decir, del 75%. Mira, a ti que te gusta comer, ¿sabes de cuánto es? Tú no comes carne de esa calidad. Del 14,5%. No el 75, sino el 14,5. ¿Tú comerías carne de la que se produce en las macrogranjas? ¿A ti que te gusta comer y tienes buen sueldo? ¿O que esa carne la coma gente que no se puede permitir otra cosa? Eso es inaceptable. Soy de educación vasca, ya comprenderás que entiendo bastante bien te gusta lo comer, que es la carne. Te gusta comer bien. Sé que sí, el problema... Claro, y que a los niños en la Comunidad de Madrid les den telepizza, ¿no? El problema es que solo un 20% de la ganadería, de la carne que puede proceder de la ganadería extensiva. No puede proceder más. El 80% procede de otro. El problema es un problema ideológico. Es que este ministro arrancó, antes de ser ministro, diciendo que el modelo sostenible de consumo era Cuba. Coge a las últimas declaraciones sobre la carne de pollo, la carne de porcino, la carne que hay en Cuba. Volvemos a los impuestos, señores. Volvemos a los impuestos. Pido amparo. Es que estoy en un chotis. Es que estoy en un chotis continuo, de verdad lo digo. Es que he venido sin la vaca, es que si no me traigo la vaca, ¿pero por qué? Aunque fuera de peluche, no estoy. No sé, yo no quería hablar de eso. Lo que pasa es que si se introduce el tema hay que ir. Pero si lo he introducido usted. Voy a hablar. No, perdona, he contestado a lo que ha dicho Pablo. No, yo no había hablado en ningún momento de eso porque tenía el propósito. Tiene razón en como eso. Casi siempre. Vamos a ver. Armonización de los impuestos del capital. Cuando hubo que hacerlo en Europa, la armonización sobre el ahorro, los 3 países que tenían secreto bancario, diciendo que no estaban dispuestos a hacerlo, a menos que lo hiciesen también Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y Andorra. Porque si lo hacíamos dentro de la Unión Europea, pero no lo hacían esos países, todo el ahorro se iba a desplazar allí. Segundo, el tema, Carmen, de que la igualdad sufre porque la sanidad sea pública o privada, no. Claro Lo que quiere un señor que tiene una enfermedad y lo que quiere es que la enfermedad no le cueste el dinero, que sea gratuita y de calidad. Y eso es igualdad igual, es decir, lo que quiero es que me atiendan. Y tercero, el tema del fraude fiscal. Yo soy inspector técnico fiscal del Estado. Es decir, es muy, muy complicado. Es decir, estamos en un mundo en que lo que hay son lo que se llaman técnicamente los precios de transferencia, lo que paga una sociedad que está aquí por el uso de una patente que está fuera, que transfiere las cantidades de dinero que quiere y coloca el beneficio donde le parece. Y ahora estamos tropezando y no sabemos cómo hacerlo con el impuesto de transacciones financieras y con el impuesto de las grandes multinacionales, Google, Amazon, Facebook, etcétera.
gobierno español se empeñó en hacerlo solo, hasta que se dio cuenta que eso no se podía hacer solo y que teníamos que hacerlo como mínimo a nivel europeo y en mejor de los casos con la OCDE. Pero eso era lo que quería Levanta la mano la señora Calvo a cuenta de la sanidad, de la privatización de los servicios en la sanidad. Vamos a ver, es que explicar esto es un poco demasiado básico, ¿no? Sí, bueno, pero yo aprendo siempre. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen y dan un paso al frente de poder tener su salud considerado un derecho con garantías de que puede, evidentemente, efectuarse cuando nacen los sistemas públicos de salud. Antes, la salud forma parte de un espacio de negocio y de privacidad donde quien puede se la paga y quien no puede no se la paga. Cuando se privatiza todo eso, no se está garantizando con los mismos criterios de extensión y a veces ni siquiera de calidad, o digamos que hay una franja de calidad de la sanidad pública española que es extraordinaria a pesar de los varapalos que se le han ido dando con el tiempo, y una salud hiperprivada, elitista y carísima, esa de los circuitos inalcanzables. Claro que ahí es donde está el yacimiento de construir igualdad en la gente, claro. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través de la vía de los impuestos y de la fraternidad obligatoria, donde tú pagas impuestos y paga más quien más tiene, evidentemente. Y es que no hay otro circuito político. Yo lo he dicho en alguna ocasión en un meeting, cuando he dicho... ¿Tú no has llevado nunca a tus hijos, a tus nietos a una clínica privada siempre que sea gratuita, que es lo que estoy diciendo? Bueno, tú estás hablando de lo que consideráis vosotros concertación y todo eso, que son unas vías muy encubiertas. Yo lo digo tranquilamente. Yo voy al Ramón y Cajal, lo paga muy fácil y me curan muy bien. Unas vías muy encubiertas. Eso igual que vosotros ibais a la pública. Pero, José Manuel, unas vías muy encubiertas. ¿Pero por qué encubiertas? De tratamientos diferentes, de rebaja de calidad. Que le curen y no le paguen. Si es todos los días una noticia sobre esto, todos los días hay una noticia sobre esto. Y es más, hay una especie de mentalidad instalada de la gente cuando dice, cuando te viene mal dada la salud, la quiebra de tu salud, lo mejor es acabar en La Paz. O en el Gregorio que Marañón. Es un hospital público, para quien nos escuche desde fuera de Madrid. Efectivamente. Es que ahí es donde se van alojando, donde se va alojando lentamente y con el paso del tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX, la verdadera igualdad, que es la que te permite acceder a la salud, a la garantía de tu vida, a la educación. Los dos derechos mejores garantizados por el Estado de Bienestar y por los que ha peleado la socialdemocracia hasta la extenuación han sido por la educación y por la sanidad. La educación, y por la pensión, que yo tengo ya una edad, a ver si vamos a discutir esa. Sí, por todas las patas del Estado de Bienestar sobre las que vamos avanzando. Yo lo he dicho en alguna ocasión en los mítines, es que esto es aquello que se formuló muy bien. Decía, cuando una verdad aparece, como esta, la de que somos iguales y para ser iguales es que tenemos que tener igualdad efectiva de las cosas, primero el adversario político te la niega. Después te la combate y ya la acepta y finalmente se la apropia. Y ahora ya compartimos todos el estado de bienestar. Está fantástico que el campo conservador, el estado de bienestar, lo empiece a asumir, aunque sea con dificultades. ¿Quién empezó en España el estado de bienestar? No lo digo. No, ¿quién empezó históricamente? Vamos a ver. Eduardo Dato Iradier, mira, a Eduardo Dato le hice yo un homenaje, ahora que estás hablando de memoria democrática. Mira, las grandes leyes, sin irnos a los extremos, las ha hecho un ministro que le costó la vida con ETA. Parte importante de los gobiernos de Felipe González, la ley de la dependencia de Zapatero, pues esa es la izquierda. Oye, la paz que tú dices ya estaba hecha. Pero vamos aquí se ha dicho una cosa... La paz, el ejemplo que has citado ya estaba hecho. Se ha dicho una cosa muy importante, que yo creo que toda la gente que nos está escuchando la va a entender. A ver. Muface. Vosotros sois funcionarios, mi padre también puede usar Muface igual que vosotros. Pero ojo, todavía en España ocurre una cosa, y es que si a mi padre le pasa algo serio, como si os pasa algo serio de verdad a vosotros dos, vais a ir a la pública. Ese modelo está en riesgo. Ese modelo en el cual los mejores médicos, los mejores aparatos, para las cosas importantes, cualquier médico, trabaje en la pública o en la privada, te dice, si te pasa algo importante de verdad a la pública. Pero eso está en crisis y eso está en riesgo. Porque hay una gran inversión. No, porque hay gestores políticos de la derecha que lo que han hecho, como en la Comunidad de Madrid, es hacer un trasvase de recursos de la pública a la privada. Y la privada, por definición, está hecha para que no la pueda usar todo el mundo.
No todo el mundo es funcionario como vosotros o como mi padre. Hay mucha gente que solamente puede acceder a la pública y tiene que esperar más cola y no puede ir directamente al especialista. Pero si además de eso resulta que se siguen haciendo las políticas para que al final, déjame terminar, para que acabemos como en los Estados Unidos, va a terminar ocurriendo que en Estados Unidos, si tienes un seguro privado, te hacen un trasplante o te curan el cáncer. Y si no lo tienes, te mueres como un perro en la principal potencia económica del mundo. ¿Quién está y ese es defendiendo el modelo el Partido de los Estados Popular. El Partido Popular, el modelo de transferencia de recursos de la sanidad pública a la sanidad privada es un modelo del PP, practicado en la Comunidad de Madrid, practicado con el modelo Alcira en la Comunidad Valenciana. Es un modelo de degradación de lo público, que llamas y no hay trabajadores públicos que puedan coger el teléfono, que hay listas de esperas enormes, que hay incentivos además para decir, por muy poquito dinero le doy a usted su seguro privado, y luego hay una letra pequeña que cuando llegan las cosas importantes resulta que para los que tienen las empresas sanitarias privadas hay cosas que no son rentables, porque hacerse viejo no es rentable, tener un cáncer no es rentable, por eso resiste la pública, lo tiene para ganar dinero, no para prestar por alusiones. Y eso está en riesgo con las políticas de la derecha, y los madrileños lo están viendo. Margallo, en la Comunidad de Madrid, y termino con esto, lo que hemos visto son colas y desabastecimientos. El resultado de la degradación de la sanidad pública en Madrid es eso, colas y desabastecimiento. Precisamente lo que vosotros llamáis comunismo, colas y desabastecimiento es lo que están viendo los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, cierto, con la situación de la sanidad que ha dejado. El dilema ahora es ganadería y comunismo, José Manuel. O comunismo. O comunismo. Ganadería y comunismo es China. Comunismo, hay que elegir ganadería. El título de la campaña es más ganadería, menos comunismo. Yo voy a elegir comunismo. Tú vas a elegir comunismo. No, yo voy a elegir ganadería. Pero vamos a ver, es que estáis haciendo un auténtico En el Gulag os pondremos a trabajar en granjas extensivas en las que estarás de pastor con las ovejas allí. No. Yo ya, mira, he viajado bastante para ver los ejemplos. El único que me falta por conocer... Tú sabes que en China pusieron al emperador de jardinero, con un trabajo muy digno, por eso yo te veo a ti una película preciosa de quién era Bertolucci. Sí, bueno, vamos a ver. Yo lo único que no conozco y me queda con curiosidad ha sido Corea del Norte. Pero el resto de los regímenes comunistas los conozco. Les llamé para el podcast, pero no pusieron pasta. Bueno, pues di que vas a hacer algo. He probado con el IBEX 35 también, pero no, nadie me ayuda. No, yo creo que te escuchará mejor el querido líder que el IBEX 35. Te digo por afinidad. Pero vamos a ver, el problema, insisto, el problema es que tú tengas tus necesidades cubiertas de forma gratuita. Que la provisión sea pública o sea privada, a un ciudadano le trae perfectamente sin cuidado, en la educación y en la sanidad. Mis nietos van a los jesuitas, que es una tradición familiar, ya comprendo que muy anacrónica. Y lo que le importa a mi hijo y me importa a mí es que la educación sea buena y que no les cueste el dinero. Punto pelota. ¿Sabes cuál es la diferencia, José Manuel? Que cuando estás en el sistema público la garantía de tus derechos es bastante más estricta porque te estás relacionando, directamente con el Estado y con la administración pública, y la protección de tus derechos vía derecho administrativo es muchísimo más garante. ¿Tú quieres decir que si tienes una lesión en una escuela concertada no tienes medio de protegerte ni de acudir a la administración, tienes muchas más garantías porque te estás relacionando directamente con el Estado como administrado, como cliente / paciente y administrado, con todas las de garantías con las que además se protege, en este caso, al ciudadano, infinitamente más. Que además, la prueba más evidente, históricamente hablando de esto, es que casi todas las democracias, en fin, solventes y desarrolladas económicamente, han optado por sistemas públicos, y lo que tienen reforzados son sistemas públicos, y salvo el caso de Estados Unidos, que es verdaderamente lamentable cuántas veces nos ponemos a admirar con esa profusión a Estados Unidos. Estáis haciendo trampas con el solitario. Estados Unidos y el modelo anglosajón es el modelo puro de economía liberal de mercado. El modelo europeo se llama economía social de mercado, que es donde estamos nosotros. Por tanto, comparar el modelo anglosajón con el modelo europeo es hacerse trampas. Si lo comparamos, lógicas. Porque somos democracias comparables, políticamente hablando. Eso no tiene nada que ver. Yo no me voy a comparar. Es que la democracia nuestra es un Estado social y democrático de derecho, dice la Constitución. Eso no lo dice la Constitución de Estados Unidos y no lo es. Aquí lo que tienes que comparar con otros países europeos es que sus necesidades
estén cubiertas, sobre y yo todo... Lo que te digo es que ese deseo del ciudadano de tener sus necesidades cubiertas ha llegado políticamente y cívicamente a sus vidas cuando las democracias han constituido sistemas públicos de protección de sus grandes derechos, de la educación y de la sanidad. O sea, la conversión a la socialdemocracia reciente del presidente Sánchez es que va a colectivizar toda la sanidad y toda la educación. Para llegar a ese modelo público, el que te está subiendo a la lámpara poco a poco. Eres tú, porque yo he dicho, vivimos en un modelo económico donde convive lo público y lo privado, pero mi opción es que estos derechos tan importantes y determinantes como la educación y la sanidad estén fundamentalmente garantizados en el sistema público si quiero construir igualdad. Muy bien. José Manuel, tú eres un hombre culto, te voy a hacer una pregunta y contéstame. Vas 100 metros por detrás de Pablo, pero vas en la misma línea. Voy antes que a la granja el comunismo, porque la granja igual esta pregunta, me coge lo extensivo. A propósito del modelo social europeo, que es verdad que originalmente es un modelo de economía mixta. Si a Casado y Ayuso les dijeran usted es más de Konrad Adenauer o de Aldo Moro o más de Margaret Thatcher, ¿qué contestarían? Están en el Partido Popular Europeo. ¿Pero qué contestarían? No, perdona. ¿De quién tienen el cuadro en el despacho? Yo no sé el cuadro que tienen. Lo que sé es en los bancos que me siento en el Parlamento Europeo donde tú has estado. Y allí estaban los conservadores británicos. Los conservadores alemanes que hacen un cinturón sanitario a Vox, a diferencia de vosotros que gobernáis con ellos. Perdón. Los conservadores británicos se sentaban en un lado y los demócratas cristianos, el Partido Popular, se sentaba en otro. Y el Partido Europeo, el partido nuestro, que podía haber elegido uno u otro, se sentó en el Partido Popular Europeo. De hecho, cuando era Alianza Popular, estaba en el Grupo Conservador, y cuando pasó a ser el Partido Popular, pasó a formar parte del Grupo Centrista. Y ahí estabas tú bien a gusto. ¿Ya hemos elegido? Sí. Esto hace 30 años. Ahora, si a los jefes del Partido Popular les preguntan Thatcher o Aldo Moro, Thatcher o Adenauer, dirían nosotros Thatcher y Reagan. Modelo anglosajón. No es verdad. Modelo que si no tienes dinero te mueres en la puerta del hospital. No es verdad. Sí lo es. No es verdad. Manuel, y yo sé que tú no estás ahí, que yo sé que queda en ese partido, pero tú eres una rara avis. Tú no tienes nada que ver. Es que todo mi partido está ahí. No, es verdad. Es decir, ¿qué votó el Partido Popular español cuando hubo que expulsar a Orbán? Expulsión de Orbán porque incumplía las normas del Estado de Derecho, entre otras la independencia de la justicia. Por eso hubo que echar marcha atrás en este gobierno en el tema de apropiarse del Consejo del Poder Judicial. Hablando del Consejo General del Poder Judicial, que me la ha puesto votando, Margallo. Me la ha puesto votando. Esta noche ha estado aquí la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez. La ley de vivienda, que entre otros asuntos iba a evitar un alza desmesurada de los alquileres a través de bonificaciones y de topes en el caso de los grandes fondos, iba a aprobarse mañana, pero el Consejo General del Poder Judicial retrasa la ley, tumba el borrador. El viernes pasado tumbó el borrador del ponente que pretendía avalar esta ley, y ahora hay que esperar a que se vuelva a reunir el Consejo General del Poder Judicial, previsiblemente el día 27 de este mes, elabore otro informe, porque al gobierno el informe le tiene que llegar. Otra cosa es que después el gobierno lea el informe y diga lo asumo, no lo asumo. Puede no hacer caso, es preceptivo, no es vinculante. Entonces el gobierno necesita esperar ese informe. Ese informe como pronto va a llegar el 27 y todo apunta, tal y como están las cosas ahora mismo dentro del pleno, todo apunta a que va a ser contrario a esa ley por las enmiendas que se aprobaron el viernes pasado. A partir de aquí yo les pregunto, ¿qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Su oposición en este asunto es jurídica, es política y es más, les pregunto, ¿debe el gobierno o puede el gobierno, poder sí que puede, pero debe el gobierno y está legitimado el gobierno a aprobar la ley incluso aunque el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en contra? Bien, señores, no se me amotinen que estoy planteando todavía el narco de la cuestión. O el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial se oponga a la ley es motivo suficiente para frenar y cambiarla, porque la oposición del Consejo puede dar alas en el futuro a quien quiera presentar un recurso ante los tribunales. Ahora sí, ¿cómo lo ven, señor Iglesias? Yo, ahora que no tengo ningún cargo público, puedo decir lo que me da la gana sin riesgos de que el ESMES me haga un comunicado como cuando sí tenía responsabilidades públicas, así que lo voy a decir abiertamente. El Consejo General del Poder Judicial lleva 3 años caducado
porque además ha trabajado precisamente para evitar que sea renovado en connivencia con el Partido Popular. Está haciendo política. Y esto ya no es que lo diga yo, es que incluso hay dirigentes de la derecha que dicen abiertamente: nuestro instrumento para combatir a este gobierno ilegítimo es básicamente que tenemos a la justicia de nuestra mano. Y por concretar, el Consejo General del Poder Judicial está fuera de plazo. Tenían 15 días para presentar esas alegaciones. Las van a presentar habiéndose pasado 3 veces el plazo, con lo cual, una cosa que los plazos son para todos igual. La gente que nos está oyendo, si tiene un plazo para presentar un recurso o para presentar unas alegaciones y lo presenta fuera de plazo, queda fuera. Nos ha dicho la ministra hace unos minutos que el propio Consejo le hizo llegar que esto Pobre Consejo, vaya. Imaginen un ciudadano que dijera: mira, es que no puedo presentar el recurso en plazo porque tengo mucho trabajo, porque no llego a fin de mes, así que amplíeme usted el plazo. Solamente tenían que informar de 3 artículos que incumben a la ley de enjuiciamiento civil y, sin embargo, quieren informar sobre el conjunto de la ley. Y además resulta que uno de los ponentes es Ballestero, que fue este juez tan imparcial, que fue el que en la apertura del año judicial dijo: señorías, con toda solemnidad, con toda convicción, pónganse en pie y griten todos conmigo: ¡viva el rey! Este es el ponente que va a presentar un informe. Y no es la primera vez. Igual con la ley de solo sí es sí. Bueno, pues una cosa que tiene que entender toda la gente que nos escucha. Cuando hay separación de poderes, no legislan los jueces, ni el órgano de gobierno de los jueces, ni mucho menos cuando están con un mandato caducado y cuando es evidente que el Consejo General del Poder Judicial ha sido un dispositivo para operar de la derecha en este país. Hay un mensaje de WhatsApp de Cosidó diciendo: controlamos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. ¿Quién preside el Tribunal Supremo? O sea, es que creo que todos sabemos cómo funciona esto. A partir de aquí, lo que tiene que hacer el gobierno es sacar adelante esta ley, que ha costado mucho dentro de la coalición. Hubo que negociarla, yo participé en esa negociación, primero para el programa de gobierno y luego en 2 presupuestos generales, para lograr que se puedan regular los precios del alquiler, para proteger a las familias vulnerables de los desahucios. Y a partir de aquí hay un problema evidente. El Consejo General del Poder Judicial no se va a renovar con el acuerdo con el PP. El PP no tiene el más mínimo incentivo para renovar esto. Y lo que dice es: no lo vamos a renovar, y si lo que pretendéis hacer es cambiar la ley para buscar una mayoría diferente, mucho cuidado que va a venir Europa. Cuando alguien lo que está haciendo es boicotear el normal funcionamiento de las instituciones, la democracia se tiene que imponer sobre la voluntad de algunos de hacer trampas y decir: esto se va a quedar aquí 8 años o 12 años hasta que volvamos a ganar las elecciones la derecha. En mi opinión, el gobierno lo que tiene que hacer es armar una ley que vaya en el espíritu de la Constitución y que establezca una mayoría cualificada para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin tener que contar con el PP. El día que eso se haga, el PP llama por teléfono para decir: quiero entrar yo también. No sea que me vaya a quedar yo sin poder nombrar ni uno solo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A ver, el Partido Popular ha hecho 2 cosas a mi juicio y lo digo con mucha cariño. Con mucha pena. No, con mucha pena. Con mucha pena porque me muevo en un terreno que es mi profesión, mi verdadera profesión. Se ha considerado que tiene el derecho a tener secuestrada la renovación de un órgano de la Constitución con la posición que mantiene de no poner de su parte para que se renueve este órgano. Se ha arrogado un derecho de veto que no tiene. Y tiene secuestrado literalmente a un órgano que no se puede renovar. Segundo, ha transmitido una confusión terrible a la opinión pública española, haciendo que se confunda lo que es la judicatura de nuestro país, cómo se accede a hacerte jueza, magistrada o juez, que es donde se mantiene la verdadera independencia en la actuación de la justicia, del órgano de gobierno, que son 2 cosas literalmente diferentes. El Poder Judicial es el tercer poder político del Estado, de los 3 que tiene, todos políticos, los 3 son poderes políticos, y tiene un órgano de gobierno como el Congreso de los Diputados tiene un órgano de gobierno que es la mesa de la Cámara, como el Ejecutivo tiene un último elemento de jerarquía y de poder que es el presidente o la presidenta. A ver si nos aclaramos. Y ha transmitido una confusión enorme acerca de la independencia de la actuación de justicia española con el órgano que tiene secuestrado. Ese órgano, tal como dice la Constitución, que hay que cumplirla incluso hasta cuando no estás de acuerdo con ella, te indica cómo se elige y te dice que tiene que responder a lo que ha salido de las urnas, que es la verdadera soberanía de todo el sistema, lo que han dicho los ciudadanos. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Una cosa tremenda. Durante 3 años
tener alterado las mayorías y minorías que han decidido de manera directa el pueblo español. Nada más y nada menos. Y ese órgano, que lleva 3 años sin renovarse y que está en funciones, que tiene que emitir un informe que es preceptivo y no vinculante, hasta donde yo sé y me he leído una parte muy importante del informe que se presenta, se está cuestionando que la legislación básica del Estado, es decir, el gobierno de todos los españoles, no tiene competencias para legislar en vivienda. A mí esto me parece gravísimo, dicho además por una facción conservadora que está todo el día quejosa del estado de las autonomías, lo cual es tremendo desde el punto de vista político también. Entonces usted sería partidaria de que el gobierno apruebe la ley, incluso aunque el CGPJ diga que no. Cuando la tenga evidentemente terminada, sin tener absolutamente ningún tipo de consideración más allá que aquellas que les parezcan oportunas del informe porque además hemos llegado también a otra cosa en este modelo de hacer oposición que está haciendo el señor Casado, y es que aquí parece que el gobierno es una mera burocracia que tiene que hacer lo que digan los informes que le tienen que llegar, cuando la inmensa mayoría de las veces no son vinculantes porque gobierna el gobierno, que es que sale de las urnas. Así que cuando no hablan del Consejo de Estado, hablan del Consejo General del Poder Judicial, que pareciera que es que España no puede tener gobierno porque este gobierno a ellos no les gusta y porque tienen, como decía el otro día el presidente, muy mal perder. Margallo. Uy, cómo viene la noche. Bueno, Pablo, vamos a decir que gritar viva el rey no es hacer política. No. Es celebrar la Constitución. Claro. Segundo, sí es hacer política. Cuando a Sánchez le preguntaron que iba a traer, o afirmó que iba a traer a Puigdemont, ¿se acuerdan? Que dijo que lo iba a traer. Dijo, pero lo traerá la Fiscalía. Y dice, ¿pero quién nombra a la Fiscalía? Y dije, pues eso. Tercero. Pues eso, ¿cómo lo habéis nombrado vosotros, a vuestros fiscales? Que sea una parte, que sea una parte. No le engañemos a los oyentes. No, yo intento no, pero si me cortas lo que les voy es a equivocar. Pero José Manuel, es que el Ministerio Fiscal lo dice la Constitución, que lo nombra el gobierno. El fiscal, el estatuto. General o la fiscal general. No, pero ¿de quién es el fiscal? Es decir, el fiscal tiene que ser autónomo e independiente. No técnicamente es muy en su trabajo, vale, pero es que está a las órdenes de la política criminal del gobierno. De acuerdo. Venga, continúa Margallo. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón, no su porquero. Perdona, pero no. Que haya una parte del Consejo que crea que se violan títulos competenciales porque la vivienda corresponde a las autonomías. Es una opinión jurídica, fundada o no fundada, respetable o no. Que el gobierno puede hacer lo que quiera porque el informe es preceptivo y no vinculante, de acuerdo, ya lo hizo con los indultos en contra del informe del Tribunal Supremo. Nada nuevo bajo el sol, que dice la Eclesiastés. Por tanto, segundo, el Consejo del Poder Judicial, ¿por qué la Constitución dice que tiene que ser? ¿Por qué lo dice? Para que no haya una parte mayoría de quien tenga la mayoría, que también tenga la mayoría en el Consejo. Quiere un equilibrio. Entonces, para lograr ese equilibrio, tendremos que buscar una fórmula que sea aceptable. Y cuando ganemos las elecciones no podremos hacer lo que tú dices, a no ser que tengamos 3/5 del Congreso y del Senado, que nosotros nos portaremos bien porque nos portamos bien cuando estamos pero en la el espíritu oposición. Es que hay que llegar a un acuerdo, que hay que poner qué es lo que estamos pidiendo nosotros, porque la gente no sabe lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que no lo nombren a los jueces los políticos, que no los nombren, que no nombran los jueces, que sean los jueces que son por oposición, que no es verdad, que no se le puede decir eso a los ciudadanos, José Manuel. Perdona. ¿Quién elige a los miembros que no se les puede decir que van a una oposición durísima y salen con su ranking de puntos y con su esfuerzo, que es que son mentirle a los españoles, Otra cosa distinta es la opinión que tengamos los españoles de cómo funciona nuestra justicia. ¿Quién elige a los miembros del Consejo del Poder Judicial? Las oposiciones que ganan. Señores, les propongo que bajemos 5 puntos el volumen. Les propongo que bajemos 5 puntos el volumen porque la gente se está metiendo en la cama, tiene el auricular puesto, que le estamos metiendo unos que se eligen por mayoría del Congreso y del sueño. Senado de 3/5. Pablo Iglesias. ¿Es así o no, Pablo? Sí, los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elige el Congreso. Aquí yo doy el Senado. Mi opinión personal. Es como que lo elijan los partidos políticos es una cosa malísima, pero sería muchísimo peor que los eligieran las asociaciones judiciales
y si hubiera una suerte de claro, pero tiene que haber un tribunal que alguien tiene que nombrar ese tribunal que juzga el concurso de méritos. Con lo cual, al final, yo creo que la opción más razonable, salvo que vayamos al modelo estadounidense y allá hagamos sufragio universal y entonces haya jueces por las cadenas de televisión presentando su programa para que les vote la gente, que yo no sé si es muy razonable. El sistema que hay quizás sea lo menos malo. Lo que pasa es que el sistema de los 3/5 se diseñó cuando en España básicamente había 2 partidos y se diseñó para que un solo partido no eligiera a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como la realidad partidaria ahora es mucho más compleja, ¿no sería más sensato hacer una nueva norma que lo que dijera es, bueno, busquemos una fórmula para que tenga que ser un número de diputados que implique que representan a 3/5 del electorado? O establezcamos 2 mecanismos. Si en primera vuelta no hay acuerdo de los partidos, en segunda vuelta, en segunda votación, como ocurre con otras votaciones, podemos buscar una mayoría menos cualificada, porque ese sería el mejor incentivo para que si una fuerza política quiere bloquear la renovación y pasemos 2, 3, 4, 5 años sin renovar a los jueces, tenga un incentivo para decir sí, vamos al de 3/5, no sea que en la siguiente me quede fuera de la negociación. 10 segundos cada uno. Señores, a los 20. Segundos con cada esa uno. fórmula vosotros hubieseis nombrado a los 20, hubieseis podido. No. Si hubieseis a la mayoría simple. Si tú tienes que ir a un acuerdo en el que haya una representación de los ciudadanos que llegue a los 3/5, tú al final tienes puedes encontrar fórmulas para tener una mayoría cualificada, que sea una mayoría diferente a la de la mayoría absoluta. Carmen Calvo, y brevísimamente. Sería de santo además para que el PP entrara en la negociación. Brevísimamente. Que hayamos llegado a este punto después de casi más de 100 años ensayando modelos en las constituciones que indican que del tronco de la soberanía popular que llega al Congreso de los Diputados, a la Cámara Baja, de ahí salgan todos los poderes, no es por casualidad. Y de ahí salen todos. De ahí salen las leyes, de ahí sale el gobierno y de ahí tiene que salir también una parte importante de ese tercer poder del Estado. Solo faltaría que en una democracia hubiera un gran poder de decisión mediante sentencia que estuviera completamente al margen del circuito de la soberanía popular y de las urnas. Hora 25. Solo faltaría. Seguimos. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Y empezamos a cerrar este lunes 17 de enero, Marina. Con esta advertencia del jefe de la diplomacia europea, que tras ver la situación sobre el terreno en el Donbass y el este de Ucrania, teme que estas zonas estén cada vez más alejadas del gobierno de Kiev, empujadas por el Kremlin para conseguir una integración de facto en Rusia. Es lo que ha dicho Josep Borrell ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, ante los eurodiputados, que mañana van a elegir a la maltesa Roberta Metsola, de los populares europeos, como presidenta. Los socialistas han confirmado que van a apoyar la candidatura de esta reconocida antiabortista, que va a ser la primera presidenta de la institución en 20 años. Aquí el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúne mañana con el secretario general de COAG. Esta coordinadora de organizaciones de ganaderos le va a pedir que paralice la puesta en marcha de macrogranjas y potencie el modelo de pequeñas y medianas explotaciones. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tiene cita en los juzgados, declara como imputado en el caso Villarejo. Así termina en menos de una hora el que se supone que es el día más triste del año. Ojalá que sea así, que tenemos mucho año por delante y ojalá que no haya sido tan triste. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues en Canarias, por ejemplo, donde hoy seguro que ha sido un día feliz en muchos sitios por la lluvia que tanta falta hace, pues mañana no recomendamos tanta ropa para protegerse de la lluvia, porque a pesar de que ahora mismo en las próximas horas alguna tormenta todavía descargará con intensidad, irá bajando la presencia de estas tormentas a medida que avance la madrugada, pero todavía con viento fuerte a lo largo de mañana y momentos de calima. En la península poco vamos a contar como novedad, porque se mantiene la misma situación de la semana pasada y así aguantará como mínimo hasta el miércoles, es decir, sol, pero la mayor parte del día ambiente frío, especialmente frío durante las noches, con heladas significativas, especialmente en el interior peninsular. ¿Hemos tocado techo con el frío, Carbó, o va a ir a más? Va a ir a más. La verdad es que es una situación que hace tiempo que no se da. Es un frío que está generando la propia península ibérica, pero a partir del miércoles va a llegar un poquito de aire frío proveniente del norte de Europa, y esto lo que va a hacer es que las temperaturas bajen más, tanto las mínimas como las máximas, de manera que como mínimo hasta que se acabe esta semana el ambiente frío será protagonista la mayor parte de horas. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Y esta noche en el larguero, Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola, Aymar, ¿qué tal? Tenemos resaca de la Supercopa de España. Ganó el Real Madrid ayer al Athletic Club en Arabia. Alexia Putellas acaba de ganar el premio a la mejor jugadora del mundo otra vez. Este caso es el que entrega la FIFA, el de Best.
Pero volveremos a hablar un día más de Djokovic. Un debate que parecía haber terminado cuando ya le han deportado de Australia, pero se vuelve a hacer grande la bola Djokovic, porque claro, muchos se preguntan, ¿podrá venir a España Djokovic a jugar? ¿Podrá venir al Mutua Madrid Open de Madrid? El alcalde Martínez Almeida ya ha dicho que bienvenido. Ha dicho que será un gran reclamo para el tenis de Madrid siempre y cuando cumpla las leyes de este país. Eso es. Vamos a ver. Claro, lo que tenemos que decir es que si Djokovic ha intentado incumplir las leyes de Australia, ha estado bien deportado. Vamos a ver cuáles son las leyes aquí cuando llegue el torneo de Madrid y si puede venir Djokovic o no. De eso hablaremos luego. Pero el debate Djokovic me da que nos queda un rato todavía. ¿Margallo? No, creo que las frases hay que hacerlas completas. Es decir, Almeida ha dicho que será bienvenido siempre y cumpla la legislación, que es una frase que se aplicaría a cualquier ciudadano del mundo. Calvo. Y a mí me parece que cuando todo esto ha ocurrido en torno a una figura que parece que le gusta estar a la cabeza del etcétera, etcétera, reclamarlo para tu país te lo tienes que pensar 2 veces antes de tirarte a semejante cosa. Creo que el alcalde tenía que haber contado hasta 10 antes de decir eso. Iglesias. Bueno, yo creo que lo que ha demostrado este señor es la arrogancia de quien desprecia una ley, una norma que todos tenemos que cumplir, y creo que reivindicar a esa figura, por muy bien que juegue al tenis, que eso es una cosa diferente, pues no parece razonable. Si alguien es un evasor fiscal, por muy bien que juegue al fútbol, no se le puede reivindicar como ejemplo para los jóvenes, y si alguien no quiere cumplir las leyes que tienen que ser igual para todos, pues creo que no se le puede reivindicar por muy bien que juegue al tenis. Hora 25, lo pueden escuchar en directo o en podcast, en Ser Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Ustedes buscan Hora 25 y ahí nos pueden escuchar todos los días a la hora a la que quieran. Y un consejo, es mucho más fácil, hace la escucha mucho más fácil si le dan al botón de suscribirse. Buscan Hora 25, le dan a suscribirse y nos tienen en su móvil. Esto es muy... Señores, acabamos de escuchar a Borrell, el jefe de la diplomacia europea, diciendo que le intranquiliza lo que está sucediendo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hemos escuchado hoy a Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, que ha estado aquí en España con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo a Rusia de que una agresión a Ucrania traería graves consecuencias. El viernes pasado Estados Unidos dijo, ojo señores, que Rusia está preparando un falso sabotaje contra sus propias tropas, una farsa con la que justificar una invasión a Ucrania. Todos los especialistas en geoestrategia advierten de que la situación está entrando en un punto de ebullición difícilmente controlable. A partir de aquí, ¿cuál es su lectura, Margallo? 3 puntos. Vamos a ver, yo creo que en Occidente hemos tendido durante mucho tiempo a menospreciar a Rusia. Los datos eran que tenía una población de 146 millones de habitantes, que tenía un Producto Interior Bruto que no era superior al de los Países Bajos y que por tanto no había que tomarlos en serio. Yo creo que la experiencia ha demostrado que estábamos equivocados. Rusia es el único país que todavía no ha pasado el duelo, probablemente con Johnson, y ya ha demostrado que cuando dice que va. Es decir, en Siria nosotros nos empeñamos en no negociar con Bashar al-Assad. Mi tesis era que había que negociar con Bashar al-Assad, entre otras cosas, porque iba a estar apoyado por Rusia y Rusia no iba a dejar caer a un aliado, esa es su norma. Invadió Crimea y Sebastopol y no pasó absolutamente nada. Invadió el Donbass, la parte oriental de Ucrania, y no pasó absolutamente nada. Entonces aquí alguien se puede equivocar. Y Occidente tiene, si de verdad quiere que no se produzca una invasión de Ucrania, demostrar que va a reaccionar con firmeza. No estoy pensando en términos bélicos. La única reacción eficaz es dejarles de comprar gas. Ellos ya se están preparando para eso, están empezando a vender a China. Pero eso quiere decir que todos, empezando por Alemania, que tiene un gaseoducto que le conecta con Rusia, estén dispuestos a pasar frío o a buscar otra alternativa. O sea, Alemania no tendría que autorizar el segundo gaseoducto, ¿eh? Eso ya... pero puede cortar el primero. El primero. Si dejamos de comprar gas, no solo el primero, sino también el que viene por Ucrania. Bueno, el primero lleva un mes en dirección contraria, enviando el gas en dirección contraria. Sí, porque lo necesita China. Pero eso es otra historia. Es decir, ¿estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de ejercer una represalia, la única eficaz, sobre Rusia, que es cortarles la compra de gas y de petróleo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Yo creo que hay alternativas. Yo recomendaría a todo el mundo que nos escucha leer un artículo de Rafael Poch, fue corresponsal de La Vanguardia muchos años, quizá es uno de los periodistas españoles que más sabe de geopolítica. Estuvo de aquí hace un par de semanas, por cierto. Es muy bueno. O sea, es muy bueno. De leer el artículo, quieren escuchar el podcast. Pues sí, estuvo aquí. Es magnífico. Tiene un artículo en Contexto que se llama La invasión de Ucrania, en el que da algunas claves. Los rusos han dicho
que esto recuerda a la crisis de los misiles. Y los rusos no son gente como de sentido del humor. O sea, lo que están diciendo es verdad. No va a haber una invasión de Ucrania por parte de los rusos. Yo creo que la memoria de lo que significó Hungría en el 56 sigue existiendo en la geopolítica rusa, pero sí puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que en Bielorrusia y en Kaliningrado coloquen misiles nucleares de esos que se llaman tácticos. Es muy probable que se anexione en el Donbass. Ojo, igual que Crimea, con el apoyo de la población. Anexionarte territorios donde el 80, el 90% de la población recibe a las tropas rusas con aplausos porque son favorbles. Y mandando tropas encubiertas, sin uniforme, por supuesto. Y que Ucrania no va a haber está dividida entre los rusos, exactamente. Pero esto, ¿qué pasa si ocurre esto? Sería bueno que empatizáramos. Los rusos lo que dicen es no queremos a la OTAN en Ucrania y en Georgia. Y desde la perspectiva rusa parece que eso es sensato porque la OTAN al fin y al cabo es una alianza militar para eventualmente hacerle la guerra a Rusia o para defenderte de una agresión de Rusia. Pero básicamente la OTAN es una organización militar para enfrentarse a Rusia y los rusos lo saben. Creo que el debate está en qué hacemos como europeos. Yo entiendo que a los Estados Unidos les interese, digamos, como empujar un poco la tensión y decir vamos a llegar hasta Ucrania y hasta Georgia. Pero creo que a los europeos nos convendría decir ¿por qué no tenemos unas relaciones de vecindad más pacíficas con los rusos? ¿Por qué no les compramos tranquilamente su gas y planteamos en la OTAN que esto de extender la OTAN a Ucrania y a Georgia es algo que le puede interesar a los Estados Unidos, pero a ningún europeo nos interesa? Porque tampoco nos interesa dejar de comprar el gas ruso. Bueno, creo que aquí hace falta un poquito más de europeísmo y en eso podemos estar de acuerdo, izquierda, derecha, conservadores y diferentes tradiciones políticas, pensando como europeos y calculando que lo que está ocurriendo de la ampliación de la OTAN le puede interesar a los Estados Unidos, pero no nos interesa a los europeos. Calvo. Ahora cuando lo ha nombrado José Manuel me acabo de acordar que yo conocí a Bachar el-Assad. La primera visita que hizo Bachar el-Assad cuando hereda el cargo de su padre, una especie de monarquía curiosa. La primera visita fue aquí, a España, contra todo pronóstico de que visitara tradicionalmente Francia antes que a nuestro país. Pero bueno, anécdota aparte que se me ha venido ahora a la cabeza. Vamos a ver, Rusia es verdad que tiene más nombre que evidentemente potencia económica y se ha especializado en las relaciones internacionales y personándose en las guerras que le interesan. Es la especialidad de Rusia, con lo cual sigue manteniendo de manera un poco disfuncional su gran nombre, que no se acompasa, aunque algo más, como decía muy bien José Manuel, algo más con su población y con la dimensión económica que tiene. Pero se ha especializado en eso, y en eso hay que reconocer, entre comillas, que es buenísima, porque sabe jugar muy bien sus cartas, en qué guerras, en qué conflictos internacionales se persona y cómo así potencia sobredimensionadamente lo que es. Y es verdad que eso lo hace bien. Y aquí está haciendo un cálculo que puede ser bastante complicado para Europa si no son los intereses europeos los que priman desde nuestra propia posición. Y en ese sentido a mí me ha tenido preocupada los últimos días hasta que he visto que hay un cierto giro y me ha tranquilizado evidentemente Borrell cuando nos hemos visto un poco excluidos de una relación que era casi bilateral de Rusia y Estados Unidos en una cosa tan complicada como una posible invasión de Ucrania. Es verdad que yo espero que no ocurra, pero hay un elemento en contra de esto, y es que la sociedad ucraniana está bastante dividida. Hay una parte que es prorrusa. Yo hablaba la semana pasada con un amigo mío que vive en Kiev, estuve toda la tarde merendando con un amigo mío que vive en Kiev, y me decía: los ucranianos se pueden permitir el lujo del sacrificio de un montón de vidas para defender su territorio, puede que Rusia no se pueda permitir eso, pero va a tensar mucho las cuerdas. Así que espero que juguemos bien. Por cierto, que he visto, viniendo para acá, he visto ya un último movimiento de tropas que ha hecho Suecia con sus islas. Y esto sí que me ha inquietado. Suecia ha hecho un último movimiento de tropas en las islas, que a mí esto me inquieta mucho por lo que pueda estar ocurriendo realmente. Vamos, en plan telegráfico. Toda la política de Rusia siempre ha sido tener a sus enemigos lejos de las fronteras, de Moscú y Stalingrado. Eso es Pedro el Grande y eso es Catalina la Grande. Cuando cae el muro de Berlín y se disuelve el bloque soviético, los rusos sostienen que se les prometió que no se iba a aprovechar ese movimiento para avanzar las fronteras económicas, Unión Europea y militares cerca de Rusia.
La tesis de los rusos es que, aprovechando la debilidad de Yeltsin, esa debilidad se incumple. Es Yeltsin. Desaparece Yeltsin. Los occidentales, insisto, versión rusa, no se dan cuenta que ha venido un señor, que es Putin, y quieren hacer lo mismo ya en una exrepública soviética, que es Georgia. Y la reacción es provocar la secesión de 2 regiones, de Osetia y de Abjasia. Y llega Ucrania. Entonces Ucrania viene a Riga, siendo yo ministro, a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Putin le dice, bueno, de acuerdo, si usted quiere entrar en la Unión Europea, usted ya le voy a tratar como país tercero y no como país privilegiado, y por tanto prepárese a pagar el petróleo al precio que pagaría un país tercero. La tesis rusa, insisto, es que el presidente ucraniano se echa para atrás, decide no firmar la asociación y llega a un acuerdo con la oposición de decir, voy a ceder parte de mis poderes, hacer un gobierno que sea ejecutivo, no puramente presidencial, y vamos a ir a unas elecciones presidenciales. Y cuando ya se llega a ese acuerdo, en el que están presentes Fabius, el ministro francés, y Steinmeier, el actual ministro de Exteriores, según los rusos, nosotros montamos Maidán. Se destituye en la Rada al presidente, se monta Maidán. Esta es su historia. Lo cierto es que Rusia tiene que acostumbrarse, que tiene que actuar según las reglas. Es decir, y ellos tienen un acuerdo con Ucrania, que es el acuerdo de Budapest, en que garantizan los rusos la independencia de Ucrania en sus límites actuales. Y eso es lo que han violado en Crimea y en Sebastopol, y ahora lo pueden hacer en Donbass. Y en Donbass no van a meter tropas con uniforme, pero pueden meter tropas camufladas y crear un auténtico problema en el Donbass. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace Occidente? Porque el problema es que Occidente, y eso es lo que no queremos darnos cuenta, está en una pendiente boca abajo. El punto de mayor declive fue la retirada de Afganistán, en que ni siquiera fueron capaces de garantizar la evacuación de las tropas y de las gentes que habían trabajado con nosotros, que no pudieron despegar ni los aviones, que los tuvieron que volar en el aeropuerto de Kabul. Y hemos dejado allí a aquella pobre gente que confió en nosotros a la merced de los talibanes, que están degollando la cabeza hasta los maniquís de las tiendas. Insisto en que creo que hay que responder a lo que dices. Hay muchos elementos de sensatez, pero estamos de acuerdo en que es lógico que a Rusia le moleste una expansión de la OTAN que llegue a Georgia y a Ucrania. Es bastante lógico, bastante lógico. A partir de ahí, los europeos tenemos algo que ganar con una expansión de la OTAN a Ucrania y a Georgia que provoque una situación de tensión con Rusia, que en el mejor de los casos acaba con problemas en el suministro de gas para buena parte de los países de la Unión, y en el peor ni sabemos ni nos imaginamos cómo podría acabar la cosa si se empiezan a desplegar misiles tácticos y se empiezan a producir incidentes militares. ¿No sería más sensato llegar a la conclusión de que es mucho más razonable tener una relación más tranquila con Rusia, que no es imprescindible ni una necesidad para nadie que la OTAN esté en Ucrania y en Georgia? Seguimos comerciando con los rusos y podemos al menos asumir un horizonte de paz a medio plazo, porque el problema es que si la OTAN se expande, por algún lugar eso va a terminar estallando. Y creo que eso no le conviene a ningún europeo, porque además los europeos tenemos que tener conciencia de algo. Hemos sido el terreno de combate de conflictos en los que muchas veces los Estados Unidos lo veían desde la distancia. Las dos guerras europeas se viven aquí de una manera muy diferente a como la viven los Estados Unidos, que mandan tropas, pero que, con excepciones como la de Pearl Harbor y poco más, no viven en su territorio las consecuencias de una conflagración militar. Ellos vinieron y nos salvaron de los nazis. Por supuesto, hombre, por supuesto que sí, faltaría más. Y gracias a Dios que existía la Unión Soviética, que derrotó a los nazis por el este. En esto yo creo que en la Segunda Guerra Mundial somos aliados, que en esto estamos todos de acuerdo. Pero, hombre, en el contexto actual, que la Unión Europea tuviera una política propia de salvaguarda de la paz y de no agitar el avispero ruso, yo creo que es una cuestión razonable. Calvo. Yo creo que hay dos cuestiones que merece la pena comentarla. Le queda mucho por hacer a Europa, y desde luego le queda mucho por hacer en una política exterior común,
particularmente cuando vienen difíciles como puede ser todo el asunto relativo a Ucrania. Y eso está ahora mismo en lo alto de la mesa, hasta el punto de, como yo decía, que es que hasta hace semanas hemos estado casi fuera de esa especie de relación bilateral en la que estaba Rusia y Estados Unidos sobre el asunto de Ucrania. Y luego hay una cosa que merece la pena también que la digamos: la política de Putin, incumpliendo normas. Incumpliendo muchas normas, de las que ha tenido en algún caso, a mí me parecía extraordinario la posición tan estricta que mantuvo Merkel con el caso de Navalny. La política a veces de Rusia, incumpliendo normas, de desestabilización en Europa de algunas cuestiones, es insoportable también. Navalny, que por cierto cumple un año. Insoportable. Cumple un año detenido. Efectivamente, y cuando digo insoportable, todos sabemos, porque todos hemos leído informes y todos sabemos, la cantidad de cuestiones que pesan como incógnita acerca del trabajo que hace Rusia con algunas cuestiones que le han costado a Europa muy caras. ¿Como por ejemplo? Muy caras. El Brexit. Por ejemplo, ¿a qué ha jugado Rusia con sus hackeos y con un montón de cuestiones? Hemos ido viendo cómo había ataques de hackers que pasaban por el 5º lugar del mundo, salían de Rusia y estaban interfiriendo en situaciones que para Europa han sido muy complicadas. Y en fin, pongo esto de manifiesto, pero podríamos poner también otras cosas de manifiesto. Eso también lo soporta Europa de parte de la situación de Rusia. Hemos tenido una pinza de Trump y de Putin, cuyo objetivo fundamental era desestabilizar Europa. Eso ha sido así también, como lo hemos tenido. Pero es que pedirle a Putin que respete la norma es como pedirle al Papa Borgia que haga una encíclica sobre la castidad. Sí, que se metiera es decir, la definición marxista del derecho, que Pablo me corregirá si me equivoco en algo, es la voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. Es decir, un comunista no entiende lo que es el Estado de Derecho en términos de la Ilustración. Es más de derechas que el caballo de Don Pelayo. Si era coronel de la KGB en Berlín. Bueno. Hombre, que han ido todos al mismo colegio. Ahora resulta que es de derechas. Y muchos del PP eran jerarcas franquistas y tendremos que aceptar que son demócratas. No es lo mismo que ser coronel de la KGB en Berlín, ¿eh? La mayor parte de los ejecutivos de los bancos sobre todo rusos es que los del PP no tienen que PQs. tomar ahora decisiones sobre esto. El que tiene que respetar la norma es Putin. Por cierto, la decisión que tiene que tomar la derecha en Italia es si hace o no presidente de la República o intenta postularlo a Berlusconi. Usted que conoce bien el personaje, Margallo, vamos a ver a Berlusconi presidente de la República Italiana. Yo conozco a Berlusconi. Yo cené una noche con Berlusconi y con José María Aznar. Esto lo cuenta siempre. Lo cuento porque me quedé traumatizada. ¿No? ¿Qué pasó en esa Porque cena? me quedé traumatizada. ¿Qué pasó? Se lanzaron muchos piropos políticos de grandes hombres de Estado los dos. Y yo estaba en medio, ya en un momento les recordé que yo era una mujer socialista. A ver si aquello se frenaba en el nivel. En Granada, no se me olvidará. Sí, es que hay cosas que, en fin. Hombre, yo creo que el mejor candidato es Draghi. El problema es que es desnudar a un sasto para vestir a otro, ¿no? Pero Berlusconi se va a lanzar, y Berlusconi cuando se lanza en serio. Es decir, estas cosas las toma en serio. Otra cosa es el bunga bunga, pero la política la toma en serio. No, y el bunga bunga también lo toma en serio, sí. O sea, el problema es que la degradación que implica eso de nuestros sistemas democráticos es enorme. Es muy difícil presumir de democracia avanzada cuando personajes como Berlusconi pueden tener éxito político. Lo mismo le ha ocurrido a los Estados Unidos con Trump. Yo creo que no hay que tomárselo a risa. Yo creo que la decadencia de las democracias liberales me las tomo muy en serio. Efectivamente. Y que Berlusconi simplemente pueda tener un resultado digno habla de la degradación absoluta de un país. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Este país ha pasado una semana surrealista en la que el centro de conversación se colocó en insólitas declaraciones del Partido Popular sobre granjas y vacas, la cual más contradictoria, y en la peripecia de un gran tenista, no por su juego, sino por una insolidaria posición antivacunas, que para colmo parece muy razonable al alcalde de una ciudad, Madrid, en la que han muerto ya casi 17.000 personas, víctimas de la COVID-19. Afortunadamente esta semana ha empezado con una conversación mucho más seria, la mantenida hoy mismo en la Moncloa entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el recién nombrado canciller alemán Olaf Scholz,
Una conversación que quizá tenga la virtud de atraer la atención de los ciudadanos sobre las cosas realmente importantes que están pasando ante nuestros ojos y sobre la que nos mantenemos totalmente ausentes. Resulta que España y Alemania son miembros de una misma alianza militar, la OTAN, y que las relaciones con Rusia respecto a Ucrania están llegando a un punto de tensión muy inquietante. Scholz ha exigido una vez más, con Sánchez a su lado, una desescalada inmediata. Alemania y la OTAN, dijo Scholz, advierten que cualquier ataque ruso tendrá un alto coste. El objetivo es evitar que pase. Coincidieron en señalar el canciller y el presidente del gobierno. Porque si pasa algo, está bien que todos recordemos que España no es neutral. Punto y 25. Y en nada abrimos el larguero, Manu. Hola, Aimar. Sí, con la resaca del Betis-Sevilla también ha sido detenido esta tarde el energúmeno que lanzó el palo y que dio en la cabeza de Joan Jordán. Ha sido puesto en libertad con cargos. Nos deja la resaca un Betis-Sevilla que se vuelven a enfrentar dentro de un mes, y me da que esto no solamente enfría y distancia a las directivas, que estaban manteniendo buenas relaciones en los últimos tiempos, sino que calienta más de la cuenta el derbi sevillano otra vez que tenemos dentro de un mes. Hay que pedir más responsabilidad a los directivos, que se calientan mucho en ocasiones y echan gasolina a un lugar donde no hay que echarlo, que es en la grada, donde los forofos son incontrolables. Ellos son forofos, los directivos no deberían serlo. Luego lo vemos. Luego lo vemos con intenso larguero el que tenemos por delante. No vamos a desvelar nada, pero intenso larguero. Nuestro apoyo al ministro australiano ha surtido efecto. Efectivamente. El apoyo que le dimos desde aquí el lunes pasado. Sí, se lo han tomado en serio. Ha dicho, con el apoyo del agua. Se les ha hecho un poco largo. Yo he hecho a ¿A ti no te han llamado? No, pero desde aquí que le dimos el apoyo, yo entiendo que ha servido, está claro que ha servido. No, la embajada de transmitió. Aunque fuera con el cambio horario y todo. Puede ser podcast, se escucha en Australia, se escucha donde sea. José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, un abrazo. Un abrazo, Aimar, gracias. Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.